Bienvenidos a la clase del día. Recuerden, al finalizar esta clase, que van a tener disponible el foro de consultas por cualquier inquietud que pueda llegar a surgir o por la necesidad de ampliar cualquier contenido que veamos el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con algunas actividades prácticas para poder integrar de mejor manera los contenidos teóricos y poder adquirir una comprensión más sólida de los principios básicos de la administración financiera, siempre relacionados en esta parte al costo promedio ponderado de capital y la importancia que tiene para tomar decisiones de inversión basada en un análisis de la información financiera. Por eso los objetivos para esta clase va a ser trabajar con diferentes fuentes de financiamiento disponibles para una empresa, analizar e interpretar la formación del costo promedio ponderado de capital, comprender cuál es la importancia de la estructura de capital en decisiones de inversión, analizar la combinación óptima de deuda y capital propio para maximizar los beneficios y fomentar un pensamiento crítico, así como también la capacidad para resolver problemas complejos a través del análisis financiero y la toma de decisiones en base a información objetiva. En cuanto a la bibliografía de referencia, como siempre, César Albornoz, Hitman y Suter y Guillermo Damrau. Ahí tienen cada uno de los capítulos como para que puedan trabajar de una forma más precisa. Así que bien, como planteo, vamos a trabajar con algunos ejercicios en esta primera actividad. Una determinada empresa estudia una inversión con las siguientes características. El monto inicial de la inversión es de 150.000 pesos, amortizable de manera lineal en 8 años. El capital de trabajo necesario para comenzar es de 17.500 e inmoviliza para cada año el 12% de los ingresos por venta, que se recuperarán íntegramente al año siguiente al que corresponde. La empresa financiará el 40% de la cantidad total que necesita para comenzar con el proyecto, con un préstamo bancario con amortización constante en 5 años sin periodo de gracia, por el cual se deben pagar 2% de gastos de otorgamiento y cuyos intereses son vencidos y calculados a una tasa nominal anual del 86%. Los intereses y gastos pueden ser deducidos impositivamente. Acá hay dos conceptos muy importantes que tener en cuenta, por lo que vemos que la amortización es constante en 5 años, vamos a trabajar con el sistema alemán, y estos intereses y gastos que pueden ser reducidos impositivamente que van a generar nuestro escudo fiscal. El impuesto a las ganancias es del 35%, se pagan el año siguiente al que corresponde. La tasa de costo de capital o la tasa de corte es del 60% anual. Los ingresos que generaría son de 150.000, 160.000, 180.000, 200.000 y 180.000. Los gastos erogables, 45.000, 48.000, 50.000, 70.000 y 60.000, todos para el año 1 al año 5 respectivamente. El proyecto se vendería íntegramente a finales del año 5 por un total de 100.000 pesos, los cuales se percibirían en 2 cuotas iguales en ese mismo año y el siguiente. Acá también algo muy importante para analizar, la venta del proyecto, obviamente con su correspondiente determinación de impuestos y los ingresos que percibiríamos por esa venta que van a impactar entonces financieramente en el año 5 y en el año 6, como nos indica el ejercicio. Y las dos preguntas que debemos responder es si este proyecto va a ser aceptable desde la perspectiva de la empresa, del emprendimiento, pero también si va a ser aceptable el proyecto desde la perspectiva de los propietarios. Así que bien, pasemos a una planillita de Excel. Bien, en este caso, como para ir adelantando un poco de tiempo, yo ya tengo preparado los cuadros de los distintos flujos que vamos a tener que ir realizando. También les recomiendo a ustedes puedan tener a mano toda la información que fue ofrecida en cuanto al planteo del ejercicio, y para aquellos que se animen a poder hacerlo, poner en pausa el video en este momento y poder calcular obviamente el flujo de fondos del proyecto ustedes mismos, y después vamos controlando, debido a que esto es algo que ya lo venimos realizando en algunas actividades anteriores. En cuanto a la inversión, nos indica que es de 150.000. La inmovilización del capital de trabajo inicial, el capital que se necesita para comenzar, de 17.500. No hay recupero, no hay ventas, no hay costos, obviamente no hay amortización, no hay resultado y no hay impuestos. El flujo de fondos del momento inicial obviamente va a ser la inversión y el capital de trabajo que se necesita. En cuanto a las ventas,
El planteo nos dice que es de 150.000 para el año inicial. Tenemos costos de 45.000, que son los costos erogables. Y en cuanto a la amortización, el planteo nos decía que se iba a hacer de forma lineal en 8 años. Así que de esa manera ya tenemos el componente que necesitamos para calcular el resultado. Por otro lado, nos indicaba que la inmovilización del capital de trabajo iba a ser el 12% de las ventas y que va a recuperar íntegramente el capital al año siguiente. Así que recuperamos el del momento inicial. De esta forma podemos calcular el resultado. Como ustedes saben, es las ventas menos el costo menos la amortización. Tenemos un resultado de 86.250. Acá, bueno, como verán, yo sumé, pero es porque tenemos el costo y las amortizaciones con signo negativo. Ustedes esto lo pueden trabajar como quieran. Lo mismo acá la inmovilización del capital o la inversión, yo la pongo negativo. Ustedes tranquilamente pueden trabajar con signos positivos, siempre y cuando al momento de hacer el flujo tengan cuidado con cuáles son los que restan y cuáles son los que suman. Eso lo manejan como más lo desean. Impuestos a las ganancias no hay, porque el año anterior obviamente no hubo resultado. Lo único que tenemos es el flujo de fondos. Y acá tenemos obviamente que restar la inmovilización que hacemos del capital. Tenemos que sumar lo que recuperamos del año pasado, tenemos que sumar las ventas, tenemos que restar los costos y eso nos va a determinar un resultado, un flujo de fondos de 104.500 pesos para el año 1. Y así tenemos que seguir con el año 2, 3, 4, 5 y 6. Yo esto lo voy a ir haciendo un poquito más rápido, voy a ir volcando nada más la información que nos daba el planteo. Teníamos 160.000 de ingresos para el año 2, teníamos 48.000 pesos de costos erogables. La amortización, como es lineal, va a ser la misma que el año pasado y vamos a tener una inmovilización en capital de trabajo del 12% de las ventas. Vamos a recuperar también el capital de trabajo que habíamos inmovilizado en el momento anterior. En cuanto al resultado, puedo correr la fórmula nada más porque ya está todo por fórmula. Va a ser obviamente las ventas menos los costos y menos la amortización. Lo que sí ya tenemos que tener en cuenta en el momento 2 va a ser el impuesto a las ganancias, porque nos dice que se tributa el 35% pero del año anterior. O sea, este año, en el año inicial, vamos a pagar, va a haber una erogación en impuestos a las ganancias del 35% respecto al resultado anterior, por 0.35. Esto también, en este caso yo lo voy a poner negativo, como viene trabajando. Y tenemos que calcular el flujo de fondos, que en este caso lo único que le falta agregar a mi formulita va a ser el impuesto a las ganancias. Y de esa manera llegamos a nuestro flujo de fondos para el año 2 de 80.612,50. Para el año 3 las ventas son de 180.000. Teníamos costos erogables de 50.000. La amortización va a ser la misma que el periodo anterior. La inmovilización del capital de trabajo del 12% de las ventas y recuperamos el capital del año anterior. El resultado, arrastramos la fórmula, va a ser obviamente la diferencia entre ventas, costos y amortización. Tenemos un resultado bruto de 111.250 y el impuesto a las ganancias va a ser el 35% de 93.250. Es lo que pagamos al año siguiente, ¿no? Por eso en el año 3 estamos pagando el impuesto a las ganancias del año calculado sobre el resultado del año 2. Nuestro flujo va a ser de 94.962,50. El flujo que proviene, repito, de la resta de la inmovilización del capital de trabajo, la sumatoria de lo que recuperamos del año anterior, los ingresos por venta, menos los costos erogables y obviamente menos el impuesto a la ganancia que estamos pagando en este año. Para el año 4, 200.000 pesos de ingresos,
menos 70.000 pesos de gastos erogables. La amortización va a ser la misma. La inmovilización del capital de trabajo, el 12% de las ventas, y recuperamos el capital inmovilizado del año anterior. El resultado, el impuesto a las ganancias, lo puedo arrastrar. Tenemos el resultado de este periodo, obviamente, que en este caso es igual al del año anterior. El impuesto a las ganancias que lo pagamos de los resultados que logramos en el año anterior, y el flujo de fondos. Muy bien, y para el año 5 hay que tener en cuenta lo que el planteo nos decía de la venta del proyecto. En principio lo que sí se va a mantener van a ser los 180.000 que me plantea el ejercicio como ingresos. Bueno, acá ya me está por fórmula calculando la inmovilización del capital, que es el 12% de las ventas, y lo que podemos hacer ya es recuperar el capital inmovilizado del año anterior. En cuanto a los costos, el planteo nos dice que son de 60.000, y en cuanto a la amortización va a ser la misma, de 18.750. Lo que sí tenemos que ver acá es el resultado, el flujo y la venta del proyecto. Lo que yo planteo es poder colocar acá en este cuadrito de inversión un recupero sobre esa inversión, que en este caso nos dice que va a ser de 100.000 pesos, con la salvedad de que esos 100.000 pesos van a ser cobrados en 2 cuotas consecutivas de 50.000 pesos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son los 50.000 pesos que van a impactar en el año 5 y los 50.000 pesos que van a impactar en el año 6. Muy bien, el resultado de este año, del año 5, ya no solamente va a ser por la operatoria habitual, que es lo que nosotros estamos haciendo hasta este momento, venta, costos y amortizaciones, sino que también vamos a tener en cuenta el resultado por vender el proyecto. Yo por eso acá ya tengo este cuadrito en el cual podemos ver que el valor de venta del proyecto nos dice que es de 100.000 pesos. Pero por otro lado, muy importante tener en cuenta el valor contable. Esos 150.000 pesos que habíamos invertido, nosotros los fuimos amortizando ya por un periodo determinado. Entonces, para calcular el resultado, no podemos calcularlo contra los 150.000 iniciales porque no tienen ya ese valor contable. Lo que tenemos que hacer simplemente es restarle a esos 150.000 pesos iniciales los 18.750 pesos que yo amorticé en 5 periodos consecutivos. Contablemente, nuestro activo fijo tiene un valor de 56.250 pesos. Y recién ahora podemos calcular cuál es el resultado de la venta del proyecto, que va a ser 43.750 pesos. Entonces, el resultado para nuestro proyecto en el año 5 va a ser la venta, lo que vendimos durante ese año, menos los 60.000 pesos de costos erogables, menos los 18.700 pesos que amorticé en ese periodo, pero a esto le tenemos que sumar el resultado por haber vendido nuestro proyecto. Y de esa manera llegamos a un resultado de 145.000 pesos. Fíjense cómo, por un lado, tenemos que hablar del resultado económico, el devengamiento del resultado económico producto de haber vendido ese proyecto, y por otro lado tenemos que hablar del impacto financiero del proyecto, que son los 2 cobros consecutivos que vamos a realizar. El impuesto a las ganancias en este caso va a ser el 35% del periodo anterior. En este caso sigue estando todo igual, no vamos a cambiar nada ahí. Tenemos un impuesto de 38.937,50, pero lo que sí tenemos que controlar ahora es el flujo de fondos del año 5. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que sumar los 50.000 pesos del cobro que hacemos de esa venta del proyecto.
A esto obviamente le vamos a restar la inmovilización, a esto le vamos a sumar lo que recuperamos de la inmovilización del año anterior, le sumamos los ingresos por las ventas, le vamos a restar obviamente los costos erogables y le vamos a restar también el impuesto a las ganancias que pago, que es el resultado que proviene del cálculo en el resultado del ejercicio anterior. Y tenemos un flujo de fondos de 133.462,50. Ahora, para el año 6 ya no tenemos ventas, ya no tenemos costos, obviamente ya no va a haber inmovilización de capital de trabajo, obviamente no va a haber amortización porque el proyecto ya fue vendido, pero lo que sí vamos a tener es el recupero del capital que habíamos inmovilizado en el periodo anterior. Resultado, obviamente no vamos a tener, por eso lo que yo hablo de tener en cuenta que el impacto económico, el devengamiento del resultado por esa venta va a ser en el año 5, independientemente de cómo se cobre. En este caso se cobraron 2 pagos consecutivos, iguales y consecutivos, pero puede ser que sean 3, 4, 5 pagos. Eso financieramente va a impactar en el flujo de fondos, pero el resultado se lo tiene que reconocer en el año 5, que es en donde se lo vendió. El impuesto a las ganancias se va a calcular en base al resultado del periodo anterior, que va a ser el 35% del periodo anterior. En este caso tenemos un impuesto a las ganancias de 50.750 pesos. Y por último, el flujo de fondos, que va a ser más corto, va a tener menos conceptos. Van a ser los 50.000 pesos que van a ingresar por la cobranza de la segunda cuota de la venta al proyecto, lo que va a ingresar por el recupero de la inmovilización, pero lo que tenemos que pagar de impuesto a las ganancias. Entonces tenemos un flujo de fondos de 20.850 en el año 6. Muy bien, y una vez que terminamos con el flujo de fondos del proyecto, pasamos al flujo de fondos del financiamiento. Acá algo muy importante a tener en cuenta es que el planteo nos indica se va a financiar el 40% de la totalidad que se necesita para comenzar con la idea, con el proyecto, con este plan. Es por eso que vamos a tener en cuenta siempre los 167.500 pesos. Sin embargo, otro dato muy importante es que al momento de otorgamiento del crédito tenemos que asumir gastos de otorgamiento y tenemos que tenerlo en cuenta debido a que hay que controlar que el flujo de fondos que se produce en esta fuente de financiamiento nos permita a nosotros iniciar el emprendimiento. ¿Cómo podemos entender esto? A ver, el 60% va a ser financiado por el emprendedor y el 40% va a ser financiado por el banco. Entonces, cuando nosotros analizamos esta cantidad, vemos que la totalidad son los 167.500 pesos. Pero al banco la deuda que se asume va a tener que ser mayor. La deuda va a ser obviamente el 40%, que es el capital que nosotros necesitamos, pero vamos a dividirlo por 1 menos 0,02, que es el porcentaje de los gastos de otorgamiento. Esto nos da una deuda total de 68.367,50. Si a esto le calculamos el 2%, vemos que los gastos son de 1.367. Por ende, el flujo de fondos va a ser la deuda, que es el dinero que a nosotros nos ingresa, digamos, es el dinero que el banco nos presta, menos los gastos de otorgamiento. Y tenemos los 67.000 pesos que necesitábamos para financiar el proyecto. Hay que tener en cuenta que si los intereses son adelantados, también tenemos que considerar ese componente. Muy bien, amortización obviamente en el instante inicial no hay, tampoco hay intereses y obviamente tampoco hay ahorro. Y así vamos a ir amortizando el préstamo bancario. Nos indicaba que se iba a amortizar por el sistema alemán. Sabemos que las características de este modelo es que la amortización es constante. Ahí detectábamos que era el sistema alemán y que las cuotas van a ser decrecientes debido a que los intereses van disminuyendo periodo a periodo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la deuda por 5. Vamos a ponerle el signo menos para que se vea la amortización restante. Repito, esto ustedes lo manejan como quieren.
La deuda en el momento inicial va a ser la misma, gastos no va a haber, pero lo que sí vamos a tener que abonar son los intereses que nos indicaba se calculaban a la tasa del 86%. Ahorro en el momento inicial no va a haber, debido a que todavía yo en este año no estoy pagando impuesto a las ganancias, entonces no va a haber ahorro. Y lo que tenemos que calcular si va a ser el flujo. Este flujo va a estar compuesto por gastos, que obviamente en este momento ya no hay, la amortización, los intereses y el ahorro. Lo voy a poner por fórmula. Todavía no tenemos ahorro, pero más adelante va a existir. Entonces tenemos un flujo negativo compuesto de intereses y amortización de 72.469,39 pesos. Para el periodo 2, la deuda disminuye porque ya tuvimos un periodo de amortización. La amortización va a ser constante, va a ser la misma para todos los años y los intereses se van a calcular sobre la deuda. Lo que sí vamos a tener en este periodo son ahorros. Estos ahorros que, como dijimos, generan este escudo fiscal debido a que pagamos gastos y pagamos también intereses por el 35% que es el impuesto que está pagando. Entonces tenemos un ahorro de 21.057,14 pesos. Lo que puedo hacer es arrastrar la fórmula y tenemos un flujo negativo de 39.653,06. Fíjense que es menor por el ahorro que ahora estamos teniendo. Gastos dijimos que no había. En el periodo 3 la deuda va a seguir disminuyendo debido a que ya tenemos más amortización realizada. La deuda ahora en el periodo 3 es de 41.020,41. Gastos no va a haber. La amortización es la misma del periodo anterior, es constante y los intereses se calculan sobre la deuda actualizada. Tenemos una deuda de 41.020 pesos, por lo tanto los intereses van a ser de 37.277,55. Otra vez tenemos ahorro porque tuvimos que abonar intereses en el periodo pasado por el 35%, tenemos un ahorro de 16.462,86. Para este ahorro, fíjense, yo no tomo ya los gastos porque lo tomé en el ahorro anterior. Y bueno, lo que podemos hacer es ir calculando el flujo. Repito, el flujo, la amortización, los intereses y el ahorro nos da un flujo de menos 32.488,16 pesos. Seguimos amortizando deuda. La deuda este año va a ser de 27.000. La amortización es la misma, es constante. Y los intereses se calculan sobre la deuda actualizada. Y puedo arrastrar la fórmula también en cuanto al ahorro. Este año tenemos un ahorro de 12.347,14 pesos, lo que nos genera un flujo de, perdón, acá yo calculé mal los intereses porque son negativos, nos genera un ahorro, un flujo de fondos, perdón, de 24.844,69. Seguimos amortizando y llegamos al último periodo en donde la amortización es igual a la deuda. Los intereses se calculan sobre lo que resta por amortizar y tenemos unos intereses, otra vez el signo, de 11.759,18 centavos. Tenemos un periodo más de ahorro que va a ser 8.231,43 y obviamente tenemos un flujo negativo todavía de 17.201 pesos. Ya no tenemos deuda para amortizar en el año 6. Obviamente no hay gastos, estos gastos ya no venían existiendo periodos anteriores. No hay amortización, no tengo nada para amortizar. Como ya amorticé toda la deuda, no tengo intereses, pero lo que sí voy a tener es un periodo más de ahorro, porque me quedó el último periodo sin ahorrar. Entonces voy a tener un último flujo de 4.115,71 positivo.
Ahora, esta deuda, según el planteo, tenía un costo de 86% anual. Sin embargo, lo que nosotros vimos que fuimos haciendo es ahorrar el componente impositivo debido a la existencia de gastos e intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el verdadero costo de la deuda, que lo vamos a calcular con la fórmula de la TIR. Y de esa manera vemos que en realidad el préstamo tuvo un costo de 69,97%. Muy bien, y una vez que obtuvimos el flujo de fondos del proyecto y el flujo de fondos del financiamiento, debemos calcular el costo promedio ponderado del capital, que es el costo real que debemos tener en cuenta para evaluar este proyecto de inversión, ya que considera la sumatoria de los costos de la deuda que asumimos y los fondos propios que utilizamos, cada uno en función a su participación sobre la totalidad de los fondos que demandó este proyecto. Por eso lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los 100.500, que son fondos propios, y lo vamos a dividir por la totalidad de los fondos utilizados. 68.367 más otra vez los fondos propios, que serían 100.500. Y a todo esto lo vamos a multiplicar por el 60%, que era el costo de oportunidad, que era nuestra tasa de corte, que es ese mínimo porcentaje de retorno que nosotros esperamos obtener sobre nuestros fondos para que la inversión sea considerada aceptable o viable, más los fondos ajenos, en este caso 68.367,35, dividido la totalidad, de nuevo 68 más, bueno, voy a seleccionar este pero voy a subir 100.000, y a esto lo vamos a multiplicar por el costo de la deuda. Y esto nos va a dar una tasa promedio ponderado de capital de 64,03%. Lo que nos queda por hacer es evaluar el proyecto. Tenemos que calcular el BAM, pero al costo promedio ponderado de capital. Ya no estamos hablando de evaluar a la tasa del préstamo o a la tasa de corte, sino al costo total, que es 64,03. Y tenemos un valor actual neto de menos 27.765,08. Esto obviamente evaluado al costo promedio ponderado del capital. Y la TIR, 51% de tasa interna de retorno. Y una vez que obtuvimos el flujo de fondos del proyecto y el flujo de fondos del financiamiento, podemos calcular el flujo de fondos de los propietarios, que lo único que vamos a ir volcando acá es la información de los flujos de fondos de cada uno del proyecto por un lado y del financiamiento por el otro lado. La diferencia va a ser el flujo de fondos de los propietarios, y este primer año vamos a ver que el flujo de fondos es de menos 100.500 pesos, que era la cantidad que el propietario debía desembolsar. La diferencia entonces va a ser el flujo de fondos que va a ir teniendo el propietario. Y una vez que obtuvimos el flujo de fondos del propietario, podemos calcular cuál va a ser la tasa interna de retorno para el propietario. Tomamos los valores del flujo de fondos del propietario y calculamos el valor actual neto a la tasa de corte, que era la rentabilidad mínima pretendida por los propietarios. Tomamos en cuenta los flujos de los propietarios y le restamos obviamente el desembolso inicial. De esta manera tenemos un valor actual neto de menos 26.915,13. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los elementos, podemos tomar una decisión. En cuanto al proyecto, vemos que el valor actual neto era negativo. Por lo tanto, siguiendo el criterio del valor actual neto, el proyecto no es rentable. Siguiendo el criterio de la TIR,
vemos que la tasa interna de retorno es menor al costo promedio ponderado del capital. Por lo tanto, el proyecto tampoco es rentable, tampoco se va a aceptar. Y siguiendo el criterio de la TIR para los propietarios, vemos que la tasa interna de retorno es del 43%, es menor al 60% que ellos pretendían y el valor actual neto es negativo. Por lo tanto, siguiendo este criterio, el proyecto tampoco es rentable para los propietarios. Muy bien, y volviendo a la diapositiva, propongo un segundo ejercicio en el que una determinada empresa debe financiar un nuevo proyecto de 300.000 pesos, por lo cual puede solicitar un préstamo bancario de 120.000 con un semestre de gracia y 5 semestres de amortización constante, otra vez la pauta de que estamos trabajando con el sistema alemán, con un interés del 12% nominal semestral que debe abonar desde el inicio por adelantado, deduciéndose los intereses de vengado del impuesto a las ganancias, tal como viene tributando la empresa desde el segundo semestre. Los gastos de otorgamiento ascienden al 3.5% del préstamo y se abonarían únicamente al inicio, siendo deducibles del impuesto a las ganancias. La alícuota del impuesto que tributa la empresa es del 35%, pero otra alternativa es financiar esa cantidad mediante la emisión de un bono con una tasa efectiva anual del 37%. La cantidad restante la empresa tiene decidido financiar con emisiones de acciones preferentes y nuevas acciones ordinarias. La empresa tiene decidido financiar el 20% con acciones preferentes y la cantidad restante con acciones comunes. Las acciones preferentes, que tendrán un dividendo anual del 22%, se venderán a 140 pesos y su costo de emisión y venta será de 12 pesos. Por otro lado, las acciones ordinarias están generando un dividendo anual de 20 pesos, cotizan actualmente en 115 y según sus analistas financieros tienen un crecimiento estimado del 6%. Entonces, sabiendo que los analistas de la empresa estimaron la tasa interna de retorno del nuevo proyecto en 35%, la pregunta es si conviene asumir el financiamiento desde el punto de vista del costo y la rentabilidad. Así que volvamos a una planillita de Excel para poder responder esta pregunta. Muy bien, y en este caso yo ya ofrezco la solución del flujo de fondos del préstamo bancario, debido a que esto es algo que ya fuimos haciendo en ejercicios anteriores. Lo único que tenemos que tener en cuenta ahora es que los intereses son adelantados, es algo que es importante considerar debido a que al momento de pedir los fondos tenemos que respetar siempre que la cantidad final, que la cantidad que genere el flujo de fondos sea de 120.000, debido a que eso es lo que necesitábamos para comenzar con la idea de proyecto. Lo que tenemos que calcular ahora es la tasa interna de retorno de esta alternativa, que va a ser de aproximadamente el 10%. Sin embargo, esta alternativa nosotros la tenemos que comparar contra lo que nos decía el planteo, la emisión de bonos con una tasa efectiva anual del 37%. En este caso vemos que esto está expresado en semestres, por lo tanto necesitamos calcular nuestra tasa efectiva anual. Lo que vamos a hacer es simplemente pasar esa tasa interna de retorno que está expresada en semestres a una tasa efectiva anual, la cual podemos, esto lo puede decidir cada uno, lo maneja como le parezca. En este caso se puede hacer a la 12 dividido 6, porque la necesitamos en 12 meses y yo tengo expresada la tasa en 6, o se puede hacer a la 365 dividido 182,5, o se puede hacer también a la 1 porque la quiero en un año y la tengo dividido 0,5 porque la tengo en la mitad de un año, y todo esto menos 1 para obtener una tasa efectiva anual del 21%. En este caso la comparación es la tasa efectiva anual del 21% contra la tasa efectiva anual del 37%. Obviamente vamos a seleccionar la tasa efectiva anual del 21%, la tasa asumida contra una entidad financiera, debido a que es mucho más económica y nuestro objetivo como administradores financieros siempre es maximizar las utilidades.
Por otro lado, tenemos que calcular el costo de las acciones preferidas, que como nosotros sabemos son esas acciones que le van a otorgar una preferencia económica de cobro a los tenedores respecto de las acciones ordinarias. Siempre perciben los dividendos antes que lo hacen los accionistas ordinarios, y en caso de que la empresa se liquide van a tener siempre prioridad sobre los activos. Pero a diferencia, las acciones ordinarias no se negocian en un mercado público de valores. En este caso, lo que nos decía el planteo es que los dividendos se iban a calcular al 22% del precio de comercialización, que el precio de comercialización, bueno, era de 140 y los gastos de 12 pesos. Por eso, el costo de esta fuente de financiamiento es del 24%. Por otro lado, tenemos que calcular también el costo de las acciones ordinarias, que como sabemos también son las que otorgan un derecho a voto y que poseen derecho económico en igual proporción a la participación sobre el capital social. Y siempre suelen ser un poquito más caras debido a que no tienen una preferencia económica como si las preferidas. Es por eso que tienen un mayor riesgo, ¿sí? Esto se debe simplemente a que, como se perciben los dividendos después de que lo hacen los accionistas preferentes, o en caso de la liquidación de la empresa, no tienen prioridad sobre los activos. Y en base a la información que nos daba el planteo, tenemos que utilizar el modelo de valoración de crecimiento constante, que nos decía va a tener esta alternativa un dividendo de 20 pesos sobre una cotización de 115 y un crecimiento estimado del 6%. Por ende, el costo de las acciones ordinarias es de 23,39%. Muy bien, y lo único que queda por calcular es el costo promedio ponderado al capital. Ya tenemos las distintas fuentes de financiamiento con sus respectivos costos y tenemos que saber el total necesario para poder ponderar cada una de las fuentes de financiamiento. El total necesario entonces van a ser los 300.000 pesos más los intereses y más los gastos, debido a que tuvimos que asumir una deuda mayor. La deuda bancaria entonces la vamos a ponderar en el total de la deuda. Las acciones preferentes del mismo ejercicio nos decía que era del 20%, entonces las acciones comunes podemos calcular por diferencia, simplemente saber entonces que van a ser de el 35,90%. De esa manera llegamos al 100% en cuanto a la ponderación sobre el total necesario. Y simplemente lo que queda ahora es multiplicar cada costo por su ponderación. En este caso tenemos la tasa efectiva anual del préstamo multiplicado por el 44% de participación sobre el total. En cuanto a las acciones preferidas, con un costo de 24% por la participación de las acciones preferentes. Y en cuanto a las acciones ordinarias, 23% por el 35% de participación de las acciones comunes. Y la sumatoria nos va a arrojar el costo promedio ponderado al capital. En este caso tenemos que entender que los administradores financieros, los analistas financieros, habían estimado la tasa interna de retorno del proyecto en un 35%. Entonces, teniendo en cuenta los costos, la rentabilidad y el criterio de la tasa interna de retorno, decimos que el proyecto es aceptable y decimos que es un proyecto rentable. Muy bien, y a modo de conclusión, tenemos que comprender que todas las decisiones financieras que van a ser tomadas partiendo del análisis de las distintas fuentes de financiamiento, o también de inversión o de administración de capital de trabajo o políticas de dividendos, si pensamos en la función financiera, van a impactar directamente en la capacidad que tenga una empresa para operar, para crecer o para generar valor también de largo plazo. Es necesario comprender
cuáles son las distintas fuentes de financiamiento y cuál es la estructura de capital óptima, porque esto va a ser vital para minimizar el costo de capital y también para maximizar el valor de las empresas. Además, la elección entre financiamiento con deuda o con capital propio va a tener una implicación significativa para lograr estabilidad financiera y para lograr crecimiento. Y que necesitamos comprender el funcionamiento de técnicas de evaluación de proyectos, como por ejemplo la tasa interna de retorno o el valor actual neto, para tomar decisiones de inversión sólidas y fundamentadas que nos permitan considerar tanto el rendimiento esperado como los riesgos asociados.